beneficiaba a las personas a través del soborno, del cohecho. ¿Y qué dice Dios con respecto a las autoridades? ¿Cómo puedo ser yo obediente ante esta autoridad? ¿Y cómo nosotros debemos de comportarnos ante las autoridades civiles? ¿Cuántos de ustedes saben que las autoridades civiles son ministros de Dios? Dios los puso. Son ministros. La palabra ministro significa servidores. Son servidores de Dios para emitir justicia. Entonces, la primera cosa que nosotros vemos es que ellos son autoridades que son puestas por Dios, pero son ministros de Dios. Entonces, aunque la gente vote, el que determina qué persona va a gobernar es Dios. Claudia Sheinbaum fue puesta por Dios, no fue puesta por el voto popular, aunque tú votaste. Pero al final de cuentas, el que tiene el poder para decidir quién va a ser presidente de esta nación es Dios. Y ahorita eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo ser obedientes a las autoridades civiles? Entonces Dios quiere que honremos a las autoridades civiles como ministros de Él. Nosotros tenemos que tener un respeto hacia las autoridades civiles porque son ministros de Dios para emitir o dar justicia. Y lo que quiere Dios es que nosotros le obedezcamos porque su autoridad viene de Él. ¿Sí? Y esto lo dice en Romanos capítulo 13, versículo del 13 al 4. O del 4 al 6 mejor. Romanos 13. Lo voy a leer. Voy a leer desde el 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por eso pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, al aceptar a los oficiales o a los ministros, estamos aceptando que Dios los puso, que son servidores de Dios. Y por esa causa nosotros debemos de estar sujetos. Ahora, ¿estaremos sujetos a una autoridad corrupta? Me sujetaré. Me sujetaré a una autoridad que va en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, ahorita en China. En China están persiguiendo a los cristianos porque les están impidiendo predicar el Evangelio y los están metiendo a la cárcel. Los cristianos chinos se tienen que someter a la autoridad porque son ministros de Dios. No se tienen que someter a la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios dice que prediquemos el Evangelio, que lo anunciemos. Y a través de la historia, ¿sí?, los romanos mataron en el Coliseo romano a muchas personas que seguían a Jesucristo. Y ellos no aceptaron la ley que se había establecido que a Jesucristo
Cristo no se le debería de adorar, sino que ellos rechazaron esa ley y por eso fueron muertos y fueron sacrificados, ¿sí? Los ponían como teas en las fiestas de Nerón, fueron sacrificados en el Coliseo romano y eran muertos por los leones, por los toros salvajes, por los perros. Y ellos no aceptaron eso. ¿Por qué? Porque va en contra de Dios. Pero regularmente nosotros nos debemos de someter a Dios en cualquier área que esté de acuerdo a lo que Dios establece, porque son ministros, son servidores de Dios, mientras estas personas ejecuten bien, ¿sí?, la ley, que haya justicia. Número 2, nosotros como cristianos necesitamos apoyar a las autoridades civiles con impuestos. ¿Saben ustedes? Tú y yo tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Bueno, porque Jesús pagó impuestos y Él no tenía que pagar impuestos porque Él no era de esa nación. Hay mucha gente que le debe al fisco, hay mucha gente que le roba al gobierno y tiene que pagar impuestos, ¿sí? Y Dios manda que paguemos los impuestos. Dice en Romanos 13, 6, 7, dice: pues por eso pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, ¿sí?, al que respeto, y al que honra. Entonces nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque con los impuestos se hacen muchas cosas. Hace muchos años se robaban el erario público. Hoy mucha gente está en desacuerdo con este gobierno, pero reciben el dinero que les dan. Si están en desacuerdo, ¿por qué violan sus propios sistemas de pensamiento y reciben un dinero que no quieren de un gobierno que dicen que no es bueno? Eso se le llama hipocresía. Total, no quiero nada. Antes se robaban el dinero. ¿Dónde se quedaba ese dinero? Con las cúpulas, se lo dividían. Yo conocí gente del gobierno que me decía: ¿sabes qué, Ulises? Nos daban tanto dinero y forzosamente nos lo teníamos que repartir. Y si no queríamos, teníamos que renunciar. Nosotros tenemos que pagar impuestos porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que esos impuestos están trabajando. Están trabajando en la gente mayor, están trabajando con los jóvenes, están trabajando haciendo infraestructura. Nosotros vemos eso, ¿sí? Y a veces nosotros criticamos a un gobierno sin realmente observar, porque muchas personas son poco observadoras, analíticas, en distinguir entre un gobierno corrupto y un gobierno que es correcto. Dios manda eso, ¿saben ustedes? Y por eso aquí nos dice que nosotros tenemos que pagar impuestos, que nosotros tenemos que pagar, ¿sí?, lo que nos corresponde. Si nosotros no pagamos, debemos. Y por eso el fisco, y por eso en Estados Unidos persigue a la gente que no paga los impuestos. Apenas en este sexenio pasado y en este se está persiguiendo a la gente que no pagaba impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos, pero los de abajo pagaban impuestos. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo es posible que un trabajador pague impuestos y le descuenten de su sueldo y quien es una persona, un magnate o varios magnates, no paguen? Es una violación a la ley de Dios y Dios lo dice. Vean lo que dice Mateo, capítulo 17, versículo 27. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dijo: no, yo no voy a pagar porque yo no soy de esta nación.
Mateo 17:27. Dice: sin embargo, para no ofenderles, le dijo a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pero me gustaría que fuéramos al versículo 26. 25, a ver. Y le dijo: si al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? 26, para que tomen la idea. Pedro respondió: de los extraños. Y Jesús dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, dijo Jesús: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pagó impuestos, y aunque no le correspondía a él pagar los impuestos, dice: para no ofenderlos, págale los impuestos. Entonces, muchas veces con los impuestos se tiene que pagar sueldos de la gente que trabaja en el gobierno, sueldos de los que barren las calles, sueldos de los que ponen las luces, sueldos de los jardineros, y que por eso la ciudad muchas veces ahora está más limpia que antes, en algunos casos. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer con los impuestos. Nosotros como cristianos necesitamos pagar nuestros impuestos. Número 3. Nosotros como cristianos necesitamos apoyar o ayudar al gobierno a aplicar la justicia. En Proverbios 28:4 nos habla de esto. Entonces, la capacidad de cualquier gobierno para funcionar depende de la colaboración de cada uno de nosotros como ciudadanos. Las leyes son ineficaces si nosotros no contribuimos al bien social. Los infractores salen ganando si los ciudadanos no participan colaborando con los funcionarios para hacer la justicia. ¿Sí? Y dice en Proverbios: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Entonces, mucha gente deja la ley y alaban a quienes, a los malos. Por eso es necesario que nosotros votemos. Es necesario que nosotros, por ejemplo, en esta votación, hubo aproximadamente el 10% de personas que votaron. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este gobierno fuera corrupto? ¿Me pueden decir ustedes? Si tú no votas, pues ellos deciden todo. entonces, si tú no votas, si ese gobierno es corrupto, ¿qué va a pasar? No va a haber cambios. Pero si tú votas, el voto Dios puede utilizarlo para poner o para corregir lo que es deficiente. Pero nosotros necesitamos aplicar, sí, la justicia y ayudar a las autoridades a aplicarles esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros ayudemos a cumplir con la justicia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y nosotros tenemos que ayudar a las autoridades civiles a aplicar esta justicia para que nuestro país camine correctamente. ¿Saben ustedes que en 1984 el segundo país más corrupto en el mundo era México?
La corrupción destruye la vida moral de un país. Y Dios dice en su palabra que el soborno tuerce los caminos de justicia. Y este país es un país corrupto. En todas las áreas que yo conozco, es un país corrupto. Ahorita lo están atacando. Y gracias a Dios que entró este presidente pasado y empezó a contrarrestar los sobornos. Y aunque hay gente que lo sigue haciendo, porque yo los he visto, a mí me han pedido dinero. Yo les he dicho a los policías que piden dinero. Digo, ¿sabes qué? Confórmate con tu salario. Yo soy pastor de una iglesia. ¿Cómo me atrevería a decirles a la gente que no sobornen si yo te doy dinero por algo a ti? Yo soy directo. Y muchas veces, 2 veces me han llevado al corralón y han puesto multas que no son las que me correspondían, porque se han enojado. Pero como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos la responsabilidad de que la justicia se cumpla. Y a veces va en contra de nosotros, porque sufrimos por hacer lo bueno. Por ejemplo, si una persona en el beneficentro llegas y pagas, te suben 100 pesos. O no sé. ¿No es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Yo no pago, Es más, no sé ni cuánto cobren en el beneficentro. Me dicen tanto. Bueno, yo pago esa cantidad cuando yo he llevado un carro. Y me dicen, ¿con brinco o sin brinco? ¿Eso cómo se le llama? Esto es una denuncia también. Y como hijo de Dios, ¿ustedes creen que si Jesucristo tuviera su bocho y tendría que pasar al beneficentro, llegaría con su lana y le diría, ¿sabes qué? Ahí te va a pasar. Pero la mayoría de los cristianos lo hacen. Entonces nosotros tenemos que ayudar a las autoridades civiles a aplicar la ley. ¿Cómo? No, te voy a denunciar. Pero no tenemos esa cultura. Porque tenemos miedo a que nuestro carro posteriormente no pase y nos boletinen. ¿Saben qué puede pasar eso? Sí. Cuarta cosa. Necesitamos ayudar a las autoridades a conocer la verdad. ¿Saben que en Estados Unidos, cuando hay un juicio, juran por la Biblia, ponen la mano en la Biblia, dicen, jura decir toda la verdad, y nada más que la verdad, juro decir la verdad. Siendo que Dios da autoridad a los gobernantes, ellos en última instancia tendrán que dar cuentas a Dios de toda decisión que ellos tomen. Las naciones que basan sus leyes en los principios de la palabra de Dios serán más sabias, ricas y sanas que otras naciones. Tú puedes ayudar a gobernantes a basar sus decisiones en la ley de Dios, mandándoles la información pertinente y manifestando la verdad de Cristo en tu manera de vivir. Lo que presentes debe de ser ordenado, breve y fácil de leer. Si yo quiero que alguna autoridad conozca alguna cosa o verdad o quiero participar, sería bueno mandarles algo, ¿no? Regularmente son personas muy ocupadas que tú tienes que ser muy inteligente para mandarles un mensaje muy corto y que ellos puedan entender y lo puedan leer, porque siempre andan así. Pero nosotros debemos, sí, ayudar a las autoridades a conocer la verdad en los hechos. Si eres un testigo, ¿sabes que Dios abomina a los testigos falsos?
En el Salmo 15, por favor, hay ciertas características de personas que siguen a Dios. Y hay una pregunta aquí y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. ¿Quién estará ahí? ¿Por qué estará ahí? Versículo 2. Y luego dice una respuesta: el que anda en integridad. Los cristianos debemos de ser íntegros. ¿Saben por qué no creen en el cristianismo? Porque somos iguales que las demás personas. No hay integridad. ¿Qué es integridad? Es la palabra integritas, que significa un hombre completo, que no le falta nada. No está hablando de perfección, que nunca peca. Está hablando que es un hombre completo que regularmente hace justicia. Y dice, el que anda en integridad, ¿y qué dice? Hace justicia. O sea, practica la justicia. Habla verdad en su corazón. Versículo 13. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Saben ustedes que practicar la verdad trae muchos problemas? Por eso la gente no quiere practicar la verdad, porque la verdad ofende a las personas. La verdad te compromete. La verdad te acarrea enemigos. ¿Por qué mataron a Jesús? A Jesús lo mataron por decir la verdad, por hablar de la verdad. ¿Por qué persiguieron a López Obrador? No soy político, pero de vez en cuando los predicadores debemos hablar de esto, porque la palabra habla de esto. Cuando el apóstol Pablo lo metieron en la cárcel, injustamente, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, y al otro día le dijeron, ya te puedes ir. Le dijo, no, tenemos que saber nuestros derechos. Debemos nosotros como cristianos conocer la ley. Les dijo, no me voy a salir, que vengan ellos a sacarme, porque yo soy ciudadano romano y ustedes me golpearon sin investigar quién era yo. Así es de que ellos vengan y me digan que tengo que ir. Es una obligación que nosotros necesitamos conocer la ley. Desgraciadamente, en lugar de estar viendo tu teléfono todo el día, cuando vayas en el metro, léete un libro, cultívate, porque los mexicanos no tenemos esa cultura, esa idiosincrasia, ese sistema de pensamiento de leer. Estamos leyendo y vemos mejor la televisión, o vamos con el celular chateando o haciendo cosas que la verdad ni siquiera sirven. Necesitamos cultivarnos para poder ser, ¿sí?, no personas que violen la ley por ignorancia, sino que podamos ayudar a las autoridades a conocer la verdad. Vean lo que dice: quien a su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, es algo que nosotros necesitamos hacer. Es algo que nosotros necesitamos conocer. Jesús conocía la ley y conocía a su Padre. Cuando él lo mataron, le dijo Poncio Pilato, ¿no sabes que yo tengo poder para dejarte ir o para matarte? Y Jesús contestó y le dijo, ¿sabes que tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba? Aún Jesucristo sabía que las autoridades estaban puestas por su Padre. Ninguna autoridad tiene poder sobre ti si Dios no se lo ha dado. Cuando te para el policía, Dios le dio la autoridad a ese policía para pararte. Y no tendría autoridad si no fuera por Dios.
Por eso nosotros necesitamos ayudar a las autoridades civiles con la verdad. Hay mucha gente que quiere que su país cambie, siempre. Yo he escuchado mucha gente que no, es que México y que... Pero nunca dicen nada. Nunca alzan su voz. Nada más solamente murmuran. ¿Sí? Pero no hablan acerca de lo que es correcto. Quinta cosa. ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos, sí, hacer para ayudar a las autoridades? Orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes oran por su presidente o presidenta que hay ahora? ¿Cuántos de nosotros oramos por el delegado, que ahora ya le cambiaron el nombre, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros oramos por ellos? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar por las autoridades civiles y también por las familias. ¿Por qué? Porque no solamente el que gobierna o el que tiene un puesto público, ¿sí?, está expuesto, sino su familia está expuesta. Vamos a 2 de Timoteo. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Queremos que el país, ¿sí? 1 de Timoteo capítulo 2. El país puede cambiar a través de la oración. ¿Saben qué decía la reina de Escocia acerca de las oraciones de Juan Knox? Los que no conocen a Juan Knox, era una persona que amaba a Jesús, fue quemado por sus convicciones. Lo quemaron en la hoguera por seguir a Jesucristo. Y decía la reina de Escocia de este hombre, y es que no me equivoco, le decía: yo tengo más miedo a las oraciones de este hombre que a los ejércitos enemigos. Porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y dice aquí: exhorto ante todo. La palabra exhortar significa animar. ¿Sí? 1 de Timoteo 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, necesitamos, sí, rogar a Dios. Señor, te ruego, Padre, te pido, Señor, que tengas misericordia. Rogativas oraciones, te pido, Señor, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nosotros tenemos a la primera presidenta, aunque realmente debería de haber un presidente en México, ¿saben ustedes? Pero como no lo hay, Dios a veces permite que una mujer tome el poder, como en este caso. Porque no hay hombres honestos, no hay hombres que quieran seguir, ¿sí?, la integridad, el hacer bien al pueblo de México. México sería un país diferente también si esta presidenta y toda la comitiva que tiene y los magistrados y las autoridades conocieran a Jesucristo. Seríamos un país dirigido por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que orar por las autoridades, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta. ¿Cómo quieres vivir quieta? ¿Quieres que no haya violencia? ¿Quieres que no haya guerra? Nosotros tenemos que orar, dice, que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí?, en toda piedad y honestidad. La palabra piedad es la palabra eusebia en el griego, que significa estar cerca de Dios. Y estar cerca de Dios es hacer lo que Él dice y es tener una relación
relación íntima con Dios. La mayoría de los cristianos no oran, no pasan tiempo con Dios, vienen aquí, hacen cosas, pero no tienen un tiempo, hacen oraciones express. Señor, buenos días, ya me voy a trabajar, bendíceme, pero no tenemos un tiempo de oración. Por eso las cosas no cambian, la gente no cree en la oración. Vengan ustedes un día a la reunión de oración y se van a dar cuenta que la gente no viene a orar, pero sí quieren que Dios cambie su vida, sí quieren ser bendecidos, sí, en su trabajo, sí quieren que su hijo drogadicto sea transformado, sí quieren que su matrimonio venga y sea, sí, un matrimonio sólido, un matrimonio en el cual, sí, Dios los bendiga, pero no quieren venir a orar, no quieren pagar el precio. Cuando nosotros oramos, el poder de Dios es liberado. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él hace las cosas. Dios está buscando una persona, una, dice en Isaías, que se ponga en la brecha, una, no 20 que hay aquí. Una. ¿No quieres ser tú esa una? Que te levantes a las 4, 3 de la mañana a orar. Que dejemos las cobijas ahí, la flojera, y que nosotros nos levantemos. Y sabes que Dios te va a levantar y te va, dile, levántame a las 3 de la mañana. Si tu corazón está dispuesto, lo va a hacer Dios. Porque Dios está buscando hombres que quieran intimidad con Él, que estén orando por las autoridades. ¿Sabes tú la presión que tiene esa señora ahorita? ¿Sabemos cuál es esa presión que tiene esa mujer? Dios dice, ora por los reyes, por los presidentes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice el 3, porque esto es bueno. O sea, es bueno que oremos por las autoridades. Es bueno que conozcas quién está de delegado en esta delegación. Y que oremos por ellos y que oremos por sus familias. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero decirte algo. Si tú eres cristiano, ¿sabes por qué estás aquí? Por la oración de alguien. Por la oración de tu madre, de tu padre, de tu hermana, de tu tío, de quien sea. Pero tú estás aquí por alguien, por algo. Y por alguien que decidió orar, decidió decirle. Pero esa persona que está ahorita en el gobierno, tenemos que orar porque tiene muchas presiones por todos lados. Y lo vemos a través de la gente que saca comentarios fuera de lugar y que nosotros sabemos qué es lo que hicieron en los sexenios pasados. Y que esta señora está siendo presionada. ¿Qué necesitamos? Orar. Señor, yo te pido por su vida, por su familia, por sus hijos. Mucha gente que tiene padres políticos, ¿sabes que reciben bullying en las escuelas? Y los maltratan. Y pagan el precio ellos también. Y más cuando vemos que un gobierno es correcto y está haciendo las cosas correctas. Hay muchas cosas por las cuales orar, pero aquí Dios nos dice que oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. Y la mayoría de los cristianos somos flojos para orar. Los que sirven deberían de estar aquí orando el día jueves. Y los que no sirven también es un deseo del corazón. Yo sé que la oración tiene poder, ¿saben ustedes? Yo llevo 40 años predicando el Evangelio. Y lo único que hago yo para que Dios supla mis necesidades, yo trabajo para Él y todo el tiempo trabajo para Él y hacemos cosas para Él y hacemos otras cosas. Ahorita llegué un poco tarde porque estábamos trabajando, porque va a haber el evento de mujeres en Nepantla. Y estábamos arreglando el techo y estábamos arreglando cosas, porque no solamente vengo yo aquí y me paro, yo tengo otras cosas que hacer también. Pero una de las cosas que no dejo de hacer desde que yo me convertí es orar, es pedirle a Dios. El altar de Dios está ausente de personas
que quieran estar en su presencia. Tienen un ministerio, trabajan, vienen aquí, pero no tienen una relación con Dios. Las palabras se sienten huecas, vacías, porque no hay una relación, no hay una unción del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Y necesitamos nosotros orar. Daniel oraba 3 veces al día. Era un político, ¿saben? Una vez me platicó un amigo que su papá, su tío, no sé quién era, si me platicó de él o de sus primos, que su papá era un funcionario alto en México. Y el papá solamente recibía a los hijos cada mes porque no tenía tiempo. Daniel se daba el tiempo para orar. 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde, se daba tiempo para orar, porque sabía que la oración es poderosa, tiene poder. La oración del justo puede mucho. Y cuando nosotros creemos que la oración del justo puede mucho, entonces es cuando venimos a su presencia, pero no solamente porque sabemos que tiene poder, sino porque queremos tener una relación con aquel que murió por nosotros y dio su vida para que nosotros podamos disfrutar hoy de una relación íntima. Por eso cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, diciendo, ahora, antes era cada año podías entrar, escuchen bien esto. Cada año entraba la gente, ¿sí?, a tener una relación con Dios. Cada año. Y hoy muchos desperdiciamos el entrar diariamente. Jesucristo murió para que tú puedas entrar todos los días. Por eso dice la palabra, que entremos al trono de Dios confiadamente para el oportuno socorro. Confiadamente puedes entrar y puedes orar por las autoridades. Hay 3 poderes en México: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y nosotros tenemos que orar por esas personas, porque el poder ejecutivo, ¿sí?, puede ser un poder que cuando dé la orden de ejecutar el poder judicial, pueden hacerlo con integridad. Y los legisladores, sí, hagan leyes justas que beneficien y que sean leyes que realmente puedan ayudar a la paz social en México. Nosotros tenemos que orar por ellos, por eso Dios nos dice, ¿quieres vivir quieta y reposadamente? Ora por ellos. Cuando Salinas de Gortari fue presidente de México, se oraba mucho por él, ¿sabes? Y él decidió ir en contra de todo lo que es correcto. ¿Y qué hicieron los cristianos? ¿Saben qué hicieron los cristianos? ¿Qué pensaron? No tiene caso orar. No tiene caso pedirle a Dios. Y te voy a decir una cosa. Hay veces que Dios permite que un gobierno o una persona tome el poder porque es el líder que merece ese poder. Sin embargo, nosotros tenemos la orden de orar, de pedirle a Dios. Ahora, voy a terminar con esto. Cuando tú votas, te informas cuáles son los estatutos y reglas que tiene un partido. Hace años, cuando el PRD empezó con los matrimonios gays, con el aborto, yo les dije, ese partido se va a caer y va a ser destruido. Y no porque yo sea profeta, sino porque van en contra de Dios. ¿Y qué pasó ahora con ese partido? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Porque no se oponen al hombre, se oponen a Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Dios le dijo, sí,
¿por qué me persigues? No porque estás persiguiendo a los demás. Cuando una persona atenta contra las leyes de Dios, está atentando contra Dios mismo. Y cualquier gobierno, como Nabucodonosor, que un día se paró y dijo, wow, todo lo que yo he creado y todo lo que yo he hecho, y Dios le dijo, fuera de aquí. Dios quita a las personas cuando van en contra de lo que Dios establece. Los quita. Hay algunos que les da mucha chance, pero al final de cuentas esas personas están mal. Nosotros necesitamos informarnos. ¿Por quién votas? Por ejemplo, hoy hubo una desinformación. No sabía la gente por qué o por quién votar, no los conocía. Porque la población mexicana no le interesa saber por quién va a votar. Y nosotros necesitamos ser votantes bien informados para que no cometamos errores y vayamos en contra de Dios. Votar es una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos. Toda una nación tiene que votar. Si manejas, debes aprender a obedecer las leyes para conducir un auto. Si tienes empresa, debes entender y cumplir con todos los reglamentos comerciales. Si rentas una casa o eres dueño de esa casa, necesitas entender las leyes relacionadas con la vivienda y las obras públicas. No solamente es rentar, no solamente es tener un carro o una moto, sino el compromiso y la responsabilidad que adquieres cuando tú tienes algún inmueble. En este caso nosotros somos ciudadanos de México. ¿Saben ustedes que Jesús amaba a Jerusalén? ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a México? Muchos dicen por ahí, estudiosos, que México debería ser la potencia más grande en el mundo, por todo lo que se han robado los expresidentes. Que no le debemos, ellos dicen eso, La gente de otros países dicen, es que México no tiene por qué pedirle nada a nadie, tiene todo, todo. Cuando vinieron los rusos en 1980, creo que fueron las Olimpiadas, o no me acuerdo qué fue eso, ellos se sorprendían de las sandías, de los melones, porque allá, por el frío, no lo podían tener. Y se lo comían así, decían, wow, este país es rico. Y nosotros ni siquiera admiramos la grandeza y todos los beneficios que Dios nos ha dado a este país, en la pesca, en la agricultura, en la forestación o en los árboles, en la ecología, en la fauna, todo lo que Dios nos ha dado. Y decimos que este país está en bancarrota. No, señores. Dios nos ha puesto en un país bendecido. Bendecido. Y no solamente en eso. Ha habido hombres científicos que han descubierto muchas cosas que no les voy a nombrar ahorita, que se tuvieron que ir del país porque en México nunca los apoyaron. La televisión a colores, ¿de dónde salió? ¿Saben ustedes? ¿Perdón? Mexicano. Un mexicano que se fue. O sea, Dios ha dado talento. ¿Saben ustedes qué dicen de los mexicanos? Que el mexicano es tan hábil para improvisar. Pero nada más nos quedamos en muchos, ahora ya no. Antes era así, improvisaban, ya ponían los dos cablecitos y así se quedaba. No, ahora el mexicano ya está, ¿sí? Es hábil, es inteligente, Dios lo ha dotado de muchas cosas a los mexicanos. Es más, ahora, para ser misionero,
Ya no quieren a los americanos, ¿saben ustedes? Ahora, el auge en las misiones es con los mexicanos, porque los mexicanos tenemos las características de todos, de todo el mundo. La fisonomía, puedo decir, pero un gringo no. Un gringo ya la hizo en otro tiempo, pero ahorita ya no. Ya Dios no está utilizando mucho a los gringos. ¿Sabes por qué les decían gringos? Sí, estamos uniformados verde y los gringos decían gringos. ¡Fuera! Bueno, entonces nosotros tenemos que ser votantes informados. Tienes que informarte a ver cuáles son los estatutos de este partido, en qué creen. ¿Vas a votar por un partido que apoya el aborto? Como cristiano. ¿Vas a apoyar a un partido que apoya la homosexualidad? ¿El feminismo? ¿El machismo? Nosotros tenemos que estar informados. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Porque puedo estar yo votando en contra de lo que Dios quiere. Porque Dios dice otra cosa. Entonces nosotros necesitamos, sí, ser ciudadanos que voten, sí, pero con información. Y por último, necesitamos aprender las leyes y obligaciones. Cuando ustedes compran un carro, pasan por la carretera. ¿Y cuántos de nosotros sabemos los señalamientos? Línea continua. ¿Qué significa? No me lo sé. No rebasar. ¿No? Cambio de luces. Yo vengo de la carretera siempre y hay gente que no sabe ni siquiera para qué son las luces. Le echas traen las altas, le echas las altas, las bajas, le cambias la luz para que te cambie la. No saben. Se suben al carro, no les saben echar agua, ni aceite, ni nada. No saben cambiar una llanta. O sea, necesitamos nosotros, sí, no solamente adquirir cosas, sino ser responsables de las leyes que nuestro país tiene para las diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos que respetar a las autoridades. ¿Saben que ellos van a dar cuenta? Yo no quisiera estar en los zapatos de Peña Nieto. No quisiera estar en los zapatos de este señor de Venezuela, Maduro y el otro que se fue a no sé. No me gustaría estar porque ellos van a dar cuenta. Y un día van a dar cuenta. Por eso nosotros tenemos que orar por estos autoridades que Dios ha puesto. La oración nuestra puede cambiar las cosas. Yo creo que cambiar las cosas, sí. López Obrador creía en Dios, no sé si era cristiano o no, pero creía en Dios. Él decía que él era seguidor de Dios. Pero algo que sí podemos ver es que hubo un cambio. Un cambio en la estructura política. Un cambio en administrar justicia. Un cambio en los bienes públicos hacia dónde se dirigen ahora. Sí los hubo. Hubo un ataque contra el soborno y el cohecho. Y ahora que se quitaron a los magistrados que eran corruptos y que ha habido mucha inconformidad, yo no sé por qué la gente se inconforma, ¿no? Pero nosotros no sabemos por qué las autoridades muchas veces toman decisiones. Nosotros tenemos que orar por ello. Y aunque nosotros no nos regimos por la ley del gobierno, sino por una ley más alta que es la palabra de Dios, nosotros tenemos la orden de que nosotros tenemos que orar por ellos. Ora por ellos. Son autoridades
autoridades puestas por Dios. Y hay varias autoridades. Un padre, una madre es una autoridad. Un presidente es una autoridad en una nación. Tenemos autoridades, ¿sí?, militares, policíacas, a las cuales nosotros tenemos que someternos porque Dios las puso y somos servidores de Dios para Dios. Y si no hacen su trabajo, por ejemplo, nosotros ahorita podemos decir, bueno, ¿y qué pasó con Duarte que les metía agüita a los niños en Veracruz? Era una autoridad. ¿Cómo Dios permitió que llegara? Yo te voy a decir, Dios no tiene la culpa. Es como cuando el padre le da un coche a un hijo. El padre tiene la culpa por darle el coche al hijo. ¿Quién debe ser responsable? No, el responsable debe de ser el chamaco. En Islas Marías, cuando yo estuve en Islas Marías, nos mandaron bicicletas, porque allá no había carros, el único que tenía moto era yo y el director. Pero nos mandaron bicicletas porque los de la iglesia salíamos a evangelizar, a dar la vuelta. Era una periferia de 65 kilómetros y teníamos que ir en bicicleta, caminando en caballo. Y entonces yo les empecé a dar bicicletas a algunos. ¿Era malo que se las dieran? No. Y llegaban, oye, ya se me ponchó, ¿me la puedes arreglar? Y yo, no, mejor entrégame. Porque si tú no te haces responsable de lo que Dios te da, es mejor que la tienes. ¿Quién es responsable? Yo soy responsable. Entonces, Dios porque nos da la vida, Dios porque le da un puesto político a esa persona, ¿es responsable? ¿O Dios creó al ser humano y Adán y Eva pecaron? ¿Dios es responsable? No, ellos eligieron. ¿Qué eligieron? Lo que tenía más poder en su corazón. Eligieron desobedecer a Dios. Ellos son responsables, sino como Dios los va a juzgar. Somos responsables nosotros. Te da dinero, te da una familia, te da un puesto, te da dinero, te da una casa. ¿Quién es responsable? Tú, de ocuparte. Te da salvación. Dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor, ocupaos. Ocupaos quiere decir que tú te vas a ocupar en algo que ya tienes y que le vas a dar mantenimiento. Y que nosotros necesitamos, ¿sí?, así como nos da posesiones, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación. Ya la tenemos, ahora me tengo que ocupar en leer. Hoy me tengo que ocupar en orar, tengo que ocupar en bendecir a las autoridades. Señor, yo te pido por las autoridades. Termino con esto ya. Esto es lo. En Santa Marta íbamos a predicar a lugares donde era la cárcel de la cárcel. Y entonces llegábamos a veces y los vigilantes nos dicen, no vas a pasar. Oye, pero tenemos permiso. No, no vas a pasar. No vas a pasar, no te voy a dejar pasar, no importa que tengas permiso. Está bien. Me iba y oraba ese día y le decía, Señor, quita a ese vigilante de ahí porque está impidiendo que nosotros vayamos a compartir tu palabra. ¿Sabes qué pasaba? Al siguiente turno lo mandaban hasta la última hora. Y yo no iba a denunciarlo con el director. Yo le iba a decir a Dios, quítalo. Dios lo quitó. Y no es cuento, porque la oración del justo, bueno, yo creo en la oración. Llevo 40 años orando. Y todo lo que tenemos mi esposa y yo es a través de orar, de pedirle a Dios de esto, lo otro y aquello. Regularmente es oración, 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 orar, 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 orar. Me casé con ella porque oré por ella durante 5 años. Y ella llegó a la cárcel a casarse conmigo. La oración tiene poder. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver tu vida usada? Ora. Vamos a despedirnos. Vamos a ponernos de pie.
Una ley que no se practica es letra muerta, no sirve de nada. Así sea la palabra de Dios o cualquier otra cosa. Porque al hombre no le gusta practicar. Nos gusta escuchar, nos gusta opinar, pero necesitamos practicar. Si tú practicas lo que Dios dice, tú te vas a dar cuenta en tu vida personal qué es lo que va a suceder. ¿No? Tu carácter va a ser firme, tu vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y nosotros necesitamos entender eso. Así es de que vete a tu casa, ora por las autoridades, ¿sí? Ora por tus padres, los jóvenes, por los que tienen todavía papás, oren por sus padres. A quién importa si hicieron lo bueno o lo malo. Nosotros somos cristianos y necesitamos entender que si no hay perdón, tampoco Dios te perdona. Nosotros tenemos que orar por ellos. Decirle, Señor, te digo por mi padre, tócalo. Necesita el amor tuyo, necesita el amor, ¿sí?, de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú has puesto las autoridades en este país para que administren justicia. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad. Porque un día tú establecerás tu reino en este lugar, en esta tierra, en este mundo, Señor. Y vas a juzgar con vara de hierro. No va a haber oportunidad para el robo, para la mentira, para los agravios de violación. No va a haber nada, no va a haber ningún destello de violación a la ley, sino que tú, Señor, harás lo que tienes que hacer, porque tú eres justo, Señor, santo y bueno, y vas a poner justicia en este país, en esta nación, en este mundo, Señor, y vendrás y administrarás la justicia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te bendecimos, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.
Mi